De regreso con otro tema. Como ustedes llevan oyendo unos días, el señor Portillo, el expresidente de Guatemala, es presumible que retorne en el mes de noviembre, a finales del mes que estamos, y cumpla la parte de condena que le queda en el país, y posteriormente ya se están haciendo quinielas y análisis de cuál será su repercusión, su impacto, si decide participar directa, indirectamente, influir, incidir en política. Pero como este tema ya ha sido tocado, vamos a tocarlo o vamos a abordarlo de una manera distinta o de un ángulo, de un prisma diferente. La juventud, dos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de votar cuando el presidente Portillo fue candidato, pero que ahora ya son jóvenes adultos, es decir, ya tienen la capacidad de votar y tienen la opinión de la que carecían en aquel entonces por su juventud. Nos referimos a Alejandra Morales, politóloga, y Juan Pablo Castañeda, asesor en programa de desarrollo. Alejandra, si tú estás viviendo esta vida y en algún momento tendrás que poner tu voto, ¿tu visión o tu percepción de esta parte de la historia del país que protagonizó el señor Portillo y que ahora, como una ola, parece que viene otra vez? Yo creo que para analizar con exactitud lo que es el fenómeno del portillismo, primero habría que abocarse al concepto de lo que es un partido de armadura, que se refiere a votar por un partido precisamente por una cara, por una personalidad, por un nombre que es reconocido a nivel local o nacional, que las personas se sienten atraídas por esta persona, que va siendo como se podría decir, la concepción moderna de lo que en su momento fue el caudillo, y esto es Portillo para mucha gente, sobre todo en el interior del país, y yo creo que este es el legado, más que todo, de su gobierno. Yo lo conozco escasamente porque, como usted bien dice, cuando Portillo cuando entró el gobierno portillista, yo tenía 8 años. Entonces, no conozco las interioridades de su gobierno, sin embargo, puedo hacer un análisis del impacto que puede tener el fenómeno del portillismo en las elecciones que se aproximan. Yo creo que la importancia de Portillo radica en el cariño que le tiene la gente, en el legado que aún permanece de por qué el portillismo es tan importante, por qué es tan popular y cómo puede medirse la popularidad a través de los años. Y eso lo podemos notar con facilidad en las elecciones pasadas, en las cuales incluso mucha gente se inclinó a votar en este momento fue el partido UCN, y vemos cambiar extraordinariamente los porcentajes entre los simpatizantes que había por este partido, precisamente porque Portillo se muestra a favor del mismo. Entonces, son estos votantes leales al portillismo los que aún hacen que persista el fenómeno del portillismo. Juan Pablo, cuando uno ve las encuestas, las razones por las cuales el gobierno de Portillo sale bien evaluado es porque, según dice la población, aumentó el salario mínimo y los precios no subieron. ¿Quién nos dice eso de lo que fue el gobierno de Portillo? ¿Y qué nos dice eso de qué ha avanzado el país en términos de generar un modelo de desarrollo incluyente en los últimos 10 años? ¿Sigue siendo Portillo una promesa viable sobre la base de esos dos temas que lo volvieron tan aclamado en su momento? Pues considero que realmente el gobierno de Portillo fue un gobierno populista, y estas medidas de como incrementar el salario mínimo es una medida populista que al final uno puede beneficiar a un cierto sector. O sea, quienes defienden a Portillo dicen ese era el presidente de los pobres, siempre nos defendió, pero él fue un populista que siempre tuvo un discurso de división de clases, pues ricos contra pobres. Entonces él subía el salario mínimo, pero afectaba al empresario, que es quien al final da el empleo en este país y quien promueve el crecimiento económico en Guatemala. Entonces, no podemos, ningún gobierno puede gobernar beneficiando a un sector y afectando al otro. Debe llegar a consensos con ambos sectores para poder tomar una decisión de esa magnitud. Él lo hacía año con año, según recuerdo, y era algo pues que a él le subía tal vez su rating, pero realmente no era la decisión idónea, ¿verdad? Y no ha dejado un legado que nos favorezca en la actualidad, todo lo contrario. Alejandra, tú te vas a ver en la tesitura de si se presenta o si está, de votar, o sea, de tomar una decisión como ciudadana. ¿Cuál es tu sentimiento como guatemalteca del único presidente que ha sido extraditado a los Estados Unidos, juzgado? Aunque tú eras pequeña, ¿cómo percibes esa sensación de, bueno, aquí hubo un presidente que juzgaron y condenaron en los Estados Unidos? ¿Merece tu confianza? ¿No la merece?
Personalmente no, porque yo considero que cualquier presidente que cometa un delito, cualquier funcionario público, no exclusivamente el presidente, debería de ser condenado. Y no lo digo específicamente porque Portillo fue extraditado y está cumpliendo una condena en los Estados Unidos, sino porque cualquier funcionario público que no cumple con la labor de representar a los ciudadanos y de cumplir con sus obligaciones, si viola la ley, yo creo que naturalmente debe juzgarse y debe de ser penado por la ley, sea de este país. Es un tema demasiado amplio discutir si se deben extraditar o no, pero yo creo que la solución está en, primero que nada, generar una cultura de denuncia y no tener miedo de atacar o de cuestionar el trabajo de los funcionarios públicos, que es lo que se hizo en el caso de Portillo. Claro, es un caso demasiado politizado por el mismo hecho de que él hizo demasiado político su caso y el fenómeno al que él corresponde. Pero indudablemente no podemos pasar por alto ninguna falta por parte de los funcionarios, sea el funcionario que sea de la ideología que sea. Si se puede hablar de ideologías dentro de los partidos, no se puede pasar por alto. Juan Pablo, eventualmente si Portillo regresa a Guatemala y si decide participar en las siguientes elecciones, él entraría en un entorno en donde ya hay una propuesta de bono 15, en donde ya se habla de pacto para estabilizar los precios de la canasta básica, en donde ahora hay bolsas solidarias. Ese populismo que tú caracterizabas de Portillo, ¿se ha quedado obsoleto ante el avance de muchas propuestas en los últimos años? ¿Tiene todavía Portillo un nicho en ese debate o en esas propuestas de satisfactorias de corto plazo? Yo considero que sí porque él pues tendrá que tomar una decisión, ¿verdad? No me cabe la menor duda de que él tendrá muchas ofertas con varios de estos partidos populistas, ¿verdad? Que hay muchos. Entonces, él a la hora de decidir sumarse a alguna de estas agrupaciones políticas, él va a llevar una propuesta o va a promover con la credibilidad que él goza en el área rural, sobre todo Oriente, estas iniciativas populistas que ya vienen vendiéndose desde hace 8 o 4 años, ¿verdad? Recordemos que al final él goza de cierta credibilidad todavía. Aquí en Guatemala hay mucha gente que lo sigue. El populismo que él promovía, pues siempre le generó mayores seguidores. Y eso hace olvidar a la gente realmente de que fue uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Guatemala, ¿verdad? A mí no se me olvida, por ejemplo, el Jueves Negro y el Viernes de Luto, o el caso Abadío en la SAT, o el desfalco en el Ministerio de la Defensa, ¿verdad? Que a él fue absuelto, pero igual otros funcionarios sí quedaron condenados, o el del Ministerio de Gobernación, que el exministro Barrientos estuvo en prisión, por mencionar algunos casos. Entonces, realmente considero yo que él sí, es más, él se declaró culpable, ¿verdad? Y aún eso no le ha bajado credibilidad, pero eso ya lo había hecho antes. Si ustedes se recuerdan, él, parte de su discurso para ser presidente era: yo ya maté y lo volvería a hacer por Guatemala, pues, o sea, sí, definitivamente esta condena, esta prisión que él ha guardado y que lo habilita a partir del 26 de febrero del próximo año para ser candidato, pues le podría reducir algunos seguidores, ¿verdad? Pero no creo que sea la mayoría, sobre todo en el área rural. María Alejandra, ¿por qué el historial de corrupción? ¿Por qué sendas confesiones de cometer un asesinato y ahora incurrir en actos de corrupción no generan un efecto de rechazo entre los guatemaltecos? Analizándolo principalmente para el caso Portillo, yo creo que para la gente en general, los simpatizantes del portillismo no tienen interés en conocer las acusaciones que se hacen sobre el expresidente, sobre todo porque es un tema bastante politizado. Entonces, un estudio que estábamos revisando, hecho por la Universidad Landívar, sobre la percepción que hay en las redes sociales sobre el portillismo, que me imagino que el rango de edades de los comentarios que fueron evaluados se encuentran entre los 20 y 30, que es la gente que usualmente está participando activamente en las redes sociales, tienden a inclinarse a favor del portillismo, a pesar de conocer la condena, a pesar de conocer muchas de las acusaciones y señalamientos que se han hecho en contra del gobierno de Portillo, porque
esa no es la esencia del portismo, creo yo. La esencia del portismo no es las acusaciones que se hacen al expresidente, sino más bien lo que él fue en su momento, lo que representa para muchas personas que comentan, él es el mejor presidente de Guatemala porque él nos ayudó a los pobres, que es lo que nadie ha hecho. O más bien por la misma división que existe en el país, ya sea ideológica, cultural, etcétera, la gente va a tender a utilizar estas figuras, a estos líderes, como un factor para dividirse más, porque lo que hace la gente es pues engrandecer la figura del Portillo en la medida que se va a satanizar la figura del sector privado. Entonces, él quizás es el mártir que estas comunidades, que estas personas necesitaban para fortalecer la ideología del portillismo y para debilitar a una postura opuesta. Muy bien, llegamos a tiempo. Alejandra y Juan Pablo, muchísimas gracias. Aquí han visto ustedes gente joven que no en su momento no votó, pero que ahora no son ellos dos. Posiblemente sea el 80% de la población que va a ejercer el voto. A veces las interpretaciones los hacemos los que hemos pasado los 25, como Filipe y yo, pero sin embargo hay otros mucho menores que son realmente el caudal de voto del país, que muchas veces no se toman en cuenta, y por eso hemos querido tener la diferencia con la gente joven. Repito, Alejandra, Juan Pablo, muchísimas gracias. Don Filipe, gracias. A usted también. Gracias, Pedro. Y nos vamos. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí. Sin más preámbulos, con Rosario Orellana regresaremos al ratito con Deportes. Muchas gracias por su atención. Tengan feliz noche y tápense.